Ahora María Isabel, psicólogos Iván, Jonathan, Alejandro, otros docentes y estudiantes del programa de psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bienvenidos. Como asesora del semillero de investigación Psicología Viva, me complace recibirlos y ser su moderadora en este foro que surge con la intención de pensar una psicología diferente, una psicología comprometida con la transformación social. En el desarrollo de este evento, cuyo nombre responde al compromiso ético-político que nos hizo coincidir al grupo de organizadores, Derechos Humanos y Construcción de Ciudadanía, una mirada desde la psicología política, abordaremos tópicos importantes de la realidad social y política del país que merecen reflexión. En los últimos años, la universidad ha asumido el gran reto de apoyar la formación en el aula con iniciativas como esta, en la que se busca que cada uno de ustedes participe y articule sus propias concepciones sobre el deber ser de la psicología en tiempos de coyuntura. Para cumplir con este propósito, se han realizado con éxito diferentes eventos académicos que favorecen el proceso de formación del psicólogo, entre los cuales se encuentra el reciente conversatorio Construyendo Conocimiento para la Transformación Social, en el cual se hizo oficial el relanzamiento del semillero de investigación Psicología Viva, que hoy también está presente. En este camino, hemos identificado la necesidad de replantear aspectos determinantes del quehacer de la psicología en nuestros tiempos, tomando como referentes perspectivas inclusivas y directamente relacionadas con el contexto en el cual emergen. Es por eso que deseamos dar a conocer a grosso modo la ecología política como una alternativa viable. En ese sentido, no se trata simplemente de estar en un escenario académico, sino de participar en la construcción de una identidad política uniminuto que refleje una responsabilidad compartida sobre los desafíos que enfrenta la psicología hoy. Esperamos que las ponencias que siguen ayuden a visibilizar oportunidades para ustedes psicólogos y que su entusiasmo se vea reflejado en la participación activa durante la sesión de preguntas. Bienvenidos y éxito. Quinto, presentación de la ponencia, participación política y ciudadana. Estamos preparados para una verdadera democracia, a cargo del docente Iván Ricardo Perdomo Vargas, psicólogo de la Universidad Nacional y especialista en intervención en psicología en situaciones de crisis de la Universidad San Buenaventura. Verlos a ustedes interesados en este tema y la verdad me satisface mucho ver que hayan venido tantas personas de diferentes semestres y verle el interés que esto ha generado y que ha suscitado lo que puede ser la participación política y la psicología política en general. ¿Listo? Antes que nada, pues quisiera agradecer el espacio en general a la institución, a la profe María Isabel, a la ingeniera Miriam, al semillero de Psicología Viva por brindarme esta oportunidad y sobre todo a ustedes por brindarme este tiempo, no para darles cátedra, porque esto no es una clase, yo no vengo aquí a decirles, mire, la psicología política es esto, no. Aquí yo quiero hacerles una reflexión, ¿listo? Una reflexión que viene dada a partir de lo que he hecho en mi formación académica, en lo que he hecho en mi formación investigativa. Quiero traerles a ustedes algunas preguntas que espero podamos resolverlas entre todos, ¿listo? Simplemente, como dice el título, lo dice casi todo. Participación política de ciudadanía, estamos preparados para una verdadera democracia. Quiero ir más allá de la mera coyuntura. ¿Listo? No es que porque esto se trata de a cortas elecciones una cosa coyuntural, no. Simplemente quiero que lo veamos desde la manera más pura posible. Nosotros como seres humanos, nosotros como seres sociales, ¿qué debemos hacer en la política? Cuando nos hablan de política, la política no es una cosa ajena a nosotros. Es simplemente el hecho de vivir en una comunidad, de vivir en sociedad, ya por eso debemos comenzar a implementar normas, códigos, deberes y derechos. Entonces no podemos hacernos de la vista gorda y ser ajenos al tema de la psicología política. ¿Listo? Entonces ahorita vengo a tener una reflexión y al final espero contar con muchas preguntas en la participación en el foro. ¿Listo? Bueno, pues el contenido de esta ponencia va a girar en torno a 6 aspectos. Uno, voy a hacerles una pequeña introducción sobre lo que es la ciudadanía y la filosofía política, así por encimita, como los dos grandes momentos que ha tenido la filosofía política.
Segundo lugar, quiero mostrar un poco cómo se constituye la democracia como un sistema político, qué características tiene esa democracia. Tercero, quiero hacer una aproximación psicológica al problema de la participación, no solo política, sino en general al desarrollo moral, qué supone el desarrollo moral y cómo esto afecta a una posterior participación política. Cuarto, hablar un poco de lo que ha sido la política en Colombia, un fenómeno que ha sido desde siempre y que siempre nos va a seguir, va a ser como un fantasma, una sombra que nos va a continuar acompañando. Quinto, hablar un poco de los obstáculos en esta participación política y en la construcción de ciudadanía. Y sexto, a manera de conclusión, algunas reflexiones que nos podrían servir más adelante para construir un trabajo integrado entre todos. ¿Listo? Bueno, entonces, no sé si reconozcan estos señores, Aristóteles, el señor Thomas Hobbes y el señor Nicolás Maquiavelo. ¿Listo? Hablamos de dos momentos grandes en la filosofía política. Un momento de filosofía política clásica y un momento de una filosofía política moderna. Aristóteles, junto con Sócrates y Platón, bien recordarán, hablaba o daba por relevancia lo que era el tema de la polis griega. Hablaba de la importancia de la comunidad en la formación del ser. ¿Listo? El ser humano no podía vivir sin esa comunidad, no podía estar apartado de esa polis y tenía un deber dentro de esa comunidad. Por eso era la labor de los soldados, la labor de los ciudadanos, la labor de las mujeres y todo estaba estrictamente estructurado para que cumplieran sus funciones. ¿Listo? La famosa autorrealización que llamamos, según este señor, que nos dio el nombre ahorita en el momento, si se lo saben, según Maldo, estaba dado por la participación de las personas en la polis griega. Esto lo llamaba era la eudaimonia, que era la completud del ser. Era ver cómo encajaba dentro de esa sociedad. Es decir, el ser humano no se veía más allá de lo que tenía en la polis. Cumplía su papel de acuerdo a lo que se le asignaba en la comunidad. Sin embargo, esta visión de una filosofía política clásica cambió radicalmente hacia el año de 1500 aproximadamente, con lo que fueron los pensadores ingleses, los pensadores alemanes, los pensadores franceses. Dentro de ellos está el señor Thomas Hobbes y el señor Maquiavelo. ¿Quién recuerda acá o quién sabe un poco de lo que hablaba el señor Thomas Hobbes? Ahora sí habla. Ahora sí, habla. Griten, los escucho. Bueno, chicos, el señor Thomas Hobbes, recuerden, la obra más importante de este señor es una cosa llamada el Leviatán, o la estructura del Estado, la Iglesia y el ciudadano. En él trajo una ruptura de lo que era el poder y de lo que era la función del individuo dentro de la sociedad. Thomas Hobbes fue uno de los grandes impulsores de lo que podría decirse fue el liberalismo y del papel que tiene el individuo dentro de cada una de las sociedades. Esta persona trajo la famosa frase, el lobo, hombre para el propio hombre. ¿Listo? Que todos somos unos lobos. Y hablaba de un estado de naturaleza donde el único fin del Estado era garantizar la seguridad entre nosotros mismos. ¿Sí? Entonces nos proponía una visión prácticamente egoísta e individualista del hombre. La sociedad no estaba ahí, la comunidad no estaba ahí para lograr la completud de las personas. La sociedad y la comunidad estaban ahí para defendernos de nosotros mismos. El Estado se crea para defendernos de nosotros mismos, porque nosotros somos tan egoístas, tan ensimismados, que necesitamos una autoridad externa que nos controle y que nos diga las cosas se deben hacer así, así y así. Entonces ese Estado único, ese Estado grande, él lo denominó el Leviatán, siguiendo la figura bíblica del Leviatán, donde se instauraban todos los poderes, tanto políticos como eclesiásticos como ciudadanos. ¿Listo? Entonces viene este otro señor Maquiavelo con un pensamiento muy similar en su obra del Príncipe, donde hablaba del gobernante como ese ser supremo al que todos le deben temer.
ese Estado al que todo el mundo le debe temer y que las personas deben entregarse a esa persona, deben temerle, pero a la vez deben amarlo. Sí. ¿Qué supone esto? Pasamos, ustedes como se habrán dado cuenta, prácticamente de una perspectiva comunitarista en lo que es el pensamiento político, donde se da relevancia a la comunidad, a la polis, a esta gente, a esta unión de personas en un mismo sitio, esta ciudad-estado, a un pensamiento individual, que son los proto-orígenes, digámoslo así, de un pensamiento liberal. ¿Listo? El liberalismo, recuerden, caracterizado por la defensa de los derechos individuales, por la mínima participación del Estado, donde las personas pueden hacer cada uno lo que quieren, ¿listo? Con el menor número de restricciones. A partir de esta visión política moderna, aparece la democracia como un sistema político donde las personas entran a participar. ¿Listo? Yo creo que ya sabemos un poco cuáles son las dos grandes formas de democracia. ¿Cuáles son las dos grandes formas de democracia? Buenas. Chicos, hay una forma participativa y una forma indirecta. Indirecta es cuando nosotros elegimos a nuestros representantes y participativa es cuando todo el pueblo se une en una asamblea. ¿Listo? La democracia como sistema político puede decirse que gira en torno a tres grandes ejes: la capacidad de autogobierno, cuatro: la capacidad de autogobierno, la moralidad del ser humano, la igualdad y la libertad de actuar. Ojo con esta última porque quiero hacer énfasis ya cuando pasemos al tema de participación política, esa libertad cómo se nos está dando. La capacidad de autogobierno supone que los seres humanos somos razonables, inteligentes y decentes. Obviamente vemos la amplia influencia del pensamiento europeo en este tipo de postulados. Nosotros no somos ni razonables, ni inteligentes, ni decentes. ¿Listo? Eso simplemente fue el postulado que nos trajo la época del racionalismo, que todo debe ser lógica, que todo debe ser razón y negar los impulsos. ¿Listo? A ello también debemos agregarle el hecho de la moralidad del ser humano. Según este postulado, los seres humanos somos por naturaleza respetuosos, honestos y capaces de equilibrar las demandas de la sociedad con los deseos egoístas que nos mueven. Primero yo, segundo yo, tercero yo y el otro queda de quintas. ¿Listo? La igualdad, según un sistema político democrático, se ve más como un ideal que como un hecho. O la igualdad se ve a nivel político y no a nivel real. Yo no puedo decir que un hombre es igual a una mujer. Físicamente no, biológicamente no. Tenemos igualdad en participación política, eso es otra cosa. ¿Listo? Igualdad en la vida política. Pero en la realidad la igualdad no puede haber. Simplemente es imposible. ¿Listo? La libertad de actuar del ser humano implica que una sociedad de personas libres es más inventiva y productiva que una compuesta por personas dirigidas por una autoridad mayor. Ojo que esto contradice lo que vimos ahorita por lo que era la figura del Leviatán propuesto por Hobbes. El Leviatán propuesto por Hobbes dice que una autoridad es la que debe guiar a las personas y solamente ese Leviatán, ese Estado mayor, es el que va a saber dirigir y coordinar a las personas que solamente buscan en él un refugio y la seguridad y la defensa de las demás personas. ¿Listo? Este sistema democrático lo que supone es que las personas libres o relativamente libres, porque recuerden que la libertad no puede ser absoluta, la libertad siempre va a una restricción, va a una normatividad para que exista convivencia. Dicen que es más inventiva, es más productiva que una dirigida por una autoridad mayor. Y finalmente, lo que les decía ahora, dentro de una democracia la libertad no es absoluta, implica una autorrestricción comunitaria ejercida de acuerdo con la voluntad de la mayoría en aras del bienestar y seguridad de la comunidad. Es decir, les pongo esto en mayúscula, en rojo, con negritas: responsabilidad personal y general. ¿Listo? Esto no es que una autoridad nos venga a imponer lo que debemos hacer, no es que no debemos esperar a que la policía intervenga, es que no debemos esperar a que nos venga la mamá a decir qué es lo que hay que hacer.
supone una responsabilidad personal y una responsabilidad general coordinada con la comunidad inmediata en la cual vivimos. A partir de eso y de estos postulados podemos decir que se puede empezar a generar un sistema democrático claro y concreto. Ahora, una aproximación psicológica a lo que es la participación política. Es inevitable traer un poco el debate que nos ponía tanto Piaget como Colbert, que en eso sí imagino ustedes deben estar duchos, que supone la imposición de una autoridad versus la capacidad de actuar por nosotros mismos. ¿Recuerdan a Colbert? ¿Recuerdan el estadio 1 de Colbert? ¿Cuál era el estadio 1 de Colbert? ¿El estadio qué? No, a ver. Recuerden el estadio preconvencional, recuerden el estadio convencional, recuerden el estadio postconvencional. ¿Listo? Y allí hablaba algo similar, pero según la heteronomía y la autonomía de nosotros los seres humanos. En la medida que nos vamos desarrollando una capacidad de actuar de manera autónoma. ¿Listo? Simplemente por la relación con nuestros pares, a través del juego, a través de las formas organizadas de la sociedad, como pueden ser el trabajo, la comunidad, el estudio, vamos generando de manera emergente lo que son las normas, las leyes y la participación. Todo esto guiado a que más adelante nosotros podamos actuar de una manera autónoma sin tener una fuerza coercitiva que nos indique cómo actuar. Pensar en participación política es pensar en autonomía moral, obvio. O sea, no podemos dejar de lado que la participación política va de la mano con lo que es la autonomía moral. Que yo piense de una manera determinada y que yo quiera actuar y quiera participar en política depende de mí, no depende de nadie más, depende del pensamiento postformal que yo vaya haciendo y que vaya elaborando, depende cómo yo cojo los criterios que me va dando la sociedad, cómo los voy elaborando y cómo voy sacando conclusiones a partir de todo esto. ¿Listo? Han habido varias investigaciones después de Piaget y de Colbert que han encontrado cosas muy interesantes en cuanto a lo que es la participación política en jóvenes. Hablan que la discusión en familia y la participación en actividades de desarrollo social, como lo son los grupos comunitarios, son predictores de participación política en jóvenes. ¿Por qué? Porque allí se sienten escuchados y respetados. Que las personas tengan un lugar, los jóvenes específicamente, donde puedan sentir que sean escuchadas sus opiniones, sentir que tienen un espacio de participación, donde se puedan involucrar acciones que vean que tienen un efecto sobre el ambiente. Estos muchachos tienen más probabilidades que en un futuro hagan parte de algún tipo de organización política, que haya un compromiso, un famoso engagement, el vínculo político más allá de lo netamente comunitario, más allá de mi participación en lo local y yo quiera ser parte de una política, pero por el bienestar de los demás. Putnam, un autor que hablaba del capital social, lo que es el capital social como forma de medir el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de las sociedades, nos sugiere que el valor fundamental de una democracia es la confianza, que se extiende más allá del radio personal. ¿Por qué creen que es importante la confianza? Para poder participar se supone que yo debo tener, digamos, entre comillas, fe, que lo que estoy haciendo va a ir para algún lado, va a tener una consecuencia según lo que yo espero. Si yo no voy a ser capaz de predecir lo que me da con la persona con la que estoy viviendo al lado, si no tengo cierto grado de control o de predictibilidad sobre él o cierta confianza, ¿ustedes creen que yo voy a dormir bien? ¿Qué nos está pasando hoy en día? Hijo, no vaya porque mire que fulano es desconfiado, no, mire, y es que me ha escuchado que esto, y ahí empieza a generarse la desconfianza. La desconfianza comienza a resquebrajar el tejido social. Y aquí es donde la desconfianza se vuelve un valor a ostentar más allá de la confianza en el otro. Que esa es la base de la democracia. ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo podemos contar con el otro en una participación si no existe lo más mínimo de confianza?
Estamos volviendo a defender a Thomas Hobbes con su teoría del Leviatán, que cada uno va para su lado y que cada uno es una persona egoísta que propende por lo suyo y defiende a las personas más cercanas. Cuando en el diario vivir es necesaria, dos preguntas acá de reflexión, ¿listo? Y espero que la tengan de reflexión ahorita para la parte de la mesa redonda y del foro. Cuando en el diario vivir es necesaria la presencia de una fuerza externa de coacción que imponga orden y nos, entre comillas, libere de la responsabilidad de tomar una decisión acerca de un dilema moral, ¿es posible hablar de una autonomía real? Recuerden que cuando los niños están en su etapa de desarrollo más temprana, buscan son las figuras de autoridad. ¿Para qué? Para eliminar la decisión moral, para eliminar el hecho de que ellos tengan que tomar una decisión por sí mismos. Entonces, si el papá lo dice, si el profesor lo dice, entonces está bien. Entonces yo no tengo que ponerme a pensar y no tengo que ponerme a hacer consideraciones sobre si está bien, si está mal y por qué está bien y por qué está mal. Simplemente lo dijo la figura de autoridad y es bien. Simplemente lo dijo la figura de autoridad y es mal. Punto. ¿Listo? Entonces, ¿es posible hablar hoy en día de una autonomía real moral para cada uno de nosotros? Quédense con esa preguntita ahorita para el foro. Vamos a hablar más adelante. Y segundo, lo que les decía ahora, cuando una sociedad o cuando en una sociedad se promueve la desconfianza hacia el otro, una comunidad donde simplemente no confía en el vecino, no confía en lo que haga la otra persona, ¿es posible hablar de una verdadera democracia? Volvemos al cuento. Estamos en una sociedad egoísta, una sociedad donde cada uno propende por lo de cada uno y por las personas más cercanas. Quédense con esas dos preguntas para más adelante. Ahora bien, la política en Colombia es un fenómeno que viene desde las épocas de la panela. ¿Listo? Desde la misma formación de la República, con el pensamiento de Santander relacionado con el federalismo y el de Bolívar defendiendo un centralismo donde se debe tomar una decisión central en Bogotá, en la capital, parte también lo que son el origen de los grandes partidos o de los grandes partidos de la mitad del siglo XX hacia atrás, que son el liberal y el conservador. Ustedes ya saben en qué desembocó todo esto. Uno de los episodios más oscuros de la historia, pero aún así continuamos. Continuamos creándonos líderes, continuamos creándonos mártires, continuamos creándonos héroes. Desafortunadamente, el Bogotazo, no como todos lo creen, no fue el origen de la violencia. ¿Listo? Simplemente marcó el recrudecimiento de esta violencia. La violencia ya se venía presentando en los pueblos desde mucho antes. La violencia ya se venía presentando, las acciones sistemáticas entre liberales, entre conservadores, que porque pensaban diferente, que porque unos defendían la iglesia, que porque otros defendían una manera de pensar diferente. Simplemente se recrudeció con el asesinato de este señor Jorge Eliezer Gaitán. Como todos sabemos, este asesinato, muchachos, por favor, silencio los que están allá atrás, marcó el periodo del Bogotazo, el 9 de abril de 1948, un saldo indefinido aún de personas muertas, donde las personas no pensaban de manera racional, simplemente se activó su cerebro emocional, dicen por ahí, y querían era buscar venganza. Desafortunadamente la política también tiene un componente altamente emocional. ¿Por qué creen que surgieron las guerrillas? Aquí vemos a la plana mayor de lo que fueron las FARC, los orígenes de Marquetalia, y acá vemos lo que son las guerrillas en sus orígenes en los llanos. Los liberales. Fulano, don X, ¿por qué se unió a la guerrilla liberal? ¿Por qué participó? No, es que yo de chiquito vi cómo mataban a mi papá, cómo esos cachiporros lo cogieron y le están dando. Entonces yo me quería vengar. Y lo mismo, al contrario. No, entonces ¿usted por qué formó esto? No, porque yo quería venganza. Y hablan con todos los jefes, con todos los duros de los grupos subversivos, y son razones personales, guiadas por una emoción, que yo quiero tomar venganza, yo quiero hacer justicia por mi propia mano. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, nos cobramos. ¿Listo? Entonces, uno de los orígenes es esto.
pasado este periodo, como les dije en un principio, no quiero esto volver una situación de coyuntura, de momento, que porque la política y porque las elecciones, no. Esto simplemente son algunas de las características de la situación política actual que tenemos en nuestro país. Tenemos una fuerte polarización caracterizada por discursos nacionalistas. Queremos defender nuestra idea, queremos defender nuestra identidad. ¿Recuerdan lo que hacía Hitler? Hitler buscaba un enemigo interno. Hitler buscaba a quién echarle la culpa a todo. Eso no debemos hacerlo nosotros. El enemigo nuestro somos nosotros mismos. Hitler le echaba la culpa ¿a quién? A los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, a aquellas personas que pensaran diferente a él. Y para eso entonces ellos eran malos. Y comenzó una campaña sistemática de exterminio. Entonces nosotros pensamos que nuestra nación, que nuestra patria, que eso está bien, pero ojo con llevarlo a los extremos, porque simplemente comenzamos a buscar un enemigo común, o identificarnos con un enemigo en común a quien atribuirle la culpa de todo lo malo que está ocurriendo en nuestro país. Desconfianza y desacuerdo entre las instituciones del Estado que conllevan a una crisis de legitimidad. Las ramas del Poder Judicial, del Legislativo, del Ejecutivo no están de acuerdo. ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos saber que son legítimas cuando simplemente vemos que no se ponen de acuerdo en una decisión? Toman una corte una decisión, luego otra corte la tumba, luego otra corte le da validez y así sucesivamente. ¿Cómo podemos llamarle a eso legitimidad? O sea, ¿cómo? Siendo ellos los representantes del Estado. Y si ellos no se ponen de acuerdo, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos esperar? Que haya un desorden completo. Las instituciones se están volviendo un desorden completo, desafortunadamente. A esto agréguele un aumento del abstencionismo en los comicios electorales, famoso yo no voy porque eso es lo mismo, yo no voy porque da la misma vaina que yo vaya y vote porque eso va a seguir lo mismo. Ese pensamiento nos va a seguir ahí, es lo mismo. ¿Listo? Además de eso, una apatía política, pero ojo, una apatía política en general, no solamente una apatía política, es que yo no voto por fulano, por sultano como gobernador ni nada de ello. Simplemente no reclamamos nuestros derechos, nos quedamos callados, sabemos que tenemos derechos, sabemos que tenemos deberes, y si nos están aplicando algo que es injusto, que podemos considerar injusto, hagámoslos válidos, volvámonos seres políticos, más allá de simples sociales pasivos. Favorecimiento de personas o grupos particulares por parte de estructuras políticas. Ya lo hemos visto, la confianza se vuelve solamente para la persona que yo conozco, el trabajo se lo doy y le ayuda a la persona que yo conozco y los demás que miren a ver cómo hacen, cómo se abanderan. Y, como les decía ahorita, el país parece que fuera una tendencia, una moral preconvencional de un temor al castigo o una moral convencional de un apego ciego a las normas. O actuamos porque nos da miedo la policía, lo que nos haga alguna fuerza coercitiva, o simplemente lo hacemos porque las normas nos dicen que estamos siendo así. Desafortunadamente somos un país de demasiadas normas. Eso no debe ser así. Una norma para botar la basura, una ley para esto, una ley para sacar al perro, no. ¿Por qué debe haber tantas leyes? Las personas, nosotros como seres autónomos, debíamos ser capaces de regular nuestra actuación sin necesidad de tanta norma, sin necesidad de una autoridad tan externa que nos esté diciendo qué hacer. Pero parece que por ese lado no vamos. Bueno, ya para ir cerrando un poco esta reflexión que les traía yo el día de hoy, nombrar algunos obstáculos que podemos encontrar hoy en día en tema de participación política en la construcción de ciudadanía. Un incremento de la violencia más allá de la generada por los grandes grupos al margen de la ley, violencia en microsistemas sociales. La paz no va a ser cuando se desmovilice el último guerrillero, el último paramilitar, la última banda criminal emergente, el último de los últimos malos. La paz va a ser cuando comencemos a aceptar el pensamiento del otro y podamos solucionar y podamos encontrar acuerdos con lo que el otro está pensando, así de sencillo. Si no, van a seguir repitiéndose y repitiéndose lo que son los ciclos de violencia, como ustedes se han dado cuenta que viene desde antes de 1948. Ahí es donde viene nuestro reto como psicólogos.
Nuestro reto como psicólogos es cambiar la forma de ver las personas que entran del conflicto, el reinsertado, cambiar ese pensamiento guerrerista, del pensamiento yo todo lo soluciono porque yo soy el que tengo el poder, y buscar alternativas de solución de conflicto. Y no solamente en esto, también desde otros espacios, como puede ser las mismas escuelas. El aumento del bullying, el aumento del sicariato, el aumento de todos estos fenómenos no son al azar. Todo va hacia cierta dirección que simplemente nos muestra que nosotros no estamos haciendo las cosas como debemos. No estamos solucionando nuestros conflictos y estamos propendiéndose en el mal manejo o en el uso apropiado de los recursos para manejar esos conflictos. Además de esto, una vulneración sistemática de derechos que conlleva a la percepción de ausencia de justicia. A mí me violan un derecho, me dan 5 años de cárcel, a otra persona que hace otras cosas lo dejan ir libre. ¿Qué percepción puede generar en la ciudadanía este tipo de cosas? Una persona que haya cometido un delito grave, un delito de X o Y tipo, pero que haya generado un impacto mayor, un impacto negativo mayor que lo que yo pueda hacer, y a mí me den tantos años de cárcel y esta persona tenga la casa por cárcel, ¿cómo va a ser la percepción que nosotros vamos a tener de justicia? No, simplemente cosas que van agravando poco a poco lo que es nuestra situación actual. Y para finalizar, pues agreguémosle condiciones económicas y sociales adversas. Aumento en la pobreza, aumento en el número de niños en abandono, aumento de todo lo que vemos constantemente en las tasas y en las estadísticas que van inflando las instituciones. Ya a manera de conclusión, les dejo estos 3 punticos. Algo tan sencillo como la confianza y la empatía pareciera ser parte de la solución que nos lleva a trascender el egoísmo humano. Ir más allá de vernos solo a nosotros mismos y ver o ponernos en el zapato de los otros, ver qué puede estar sintiendo la otra persona y ver que la otra persona puede sentir lo mismo que yo siento cuando yo actúo, cuando yo hago esto. Les voy a compartir la anécdota, ya las he compartido a muchos, a los que no las he compartido las comparto. Haciendo un trabajo investigativo, veíamos o estábamos revisando narrativas de violencia en jóvenes expuestos a situaciones de adversidad económica y adversidad en cuanto a violencia. Y hablábamos del tema de cuántas veces una persona lo ha hecho sentir mal. Y hablábamos de la intencionalidad del acto. Si la intencionalidad que tuvo esa persona fue real o no fue real para que uno tuviera ese tipo de respuesta. Entonces, fulanito me pegó. Bueno, y usted le preguntó a fulanito por qué le pegó, cuál fue la intención de fulanito, qué fue lo que pasó. No, la verdad no sé, de pronto después me dijo que no, que había sido sin intención. De pronto me machucó sin intención y yo una vez cogí y le mandé la mano. Una cosa así de sencilla puede generar y puede desencadenar un problema aún mayor. Además de esto, resignificar la familia como ambiente fundamental en la construcción de valores que orienten la construcción de ciudadanía. Recuerden que la familia es uno de los primeros motores de la sociedad, y lo que podamos hacer o lo que puedan hacer dentro de sus familias como padres, como hermanos, como madres, transmitiendo los valores a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos, etcétera, etcétera, pueden orientar y pueden fomentar lo que ellos van a hacer más adelante. ¿Listo? Ojo, porque debe estar el equilibrio, ni muy permisivo ni muy coercitivo. Finalmente, fomentar prácticas desde ambientes educativos que propendan por la solución de conflictos con base en la construcción de acuerdos y en el respeto por la opinión del otro. Vuelvo al tema de la opinión del otro. El otro piensa diferente a mí, entonces debo convencerlo que piense igual que yo, o si no está en lo equivocado. ¿No? El otro piensa diferente, el otro es una persona completamente diferente. Los que estamos mal somos nosotros, que elaboramos teorías de la mente incorrectas. Simplemente suponemos que los otros quieren lo mismo que yo quiero, y si no quieren lo que yo quiero, entonces están en lo más en lo incorrecto. Entonces, esos 3 punticos para la reflexión, y que espero los podamos retomar ahorita más adelante en el foro, sobre todo con muchas más preguntas que puedan ustedes hacer para la mesa. Ya para finalizar, una pequeña caricatura, que es la democracia, el gobierno que el pueblo ejerce su soberanía. Eso es.
En verdad estamos ejerciendo la soberanía, en verdad tenemos una verdadera democracia. Muchachos, muchas gracias por haberme brindado este espacio y compartir algunas de las cosas que me rondan por la cabeza de vez en cuando. Qué bueno tener este espacio, qué bueno contar con la participación de ustedes, qué bueno permitirles transmitir este tipo de reflexiones a ustedes. Muchas gracias y ya, eso era. Y el equipo del programa de psicología está plenamente convencido en el potencial que hay aquí. Yo hace unos días, porque no fue hace mucho que se llevó a cabo el conversatorio con el doctor Mircea Vizcaíno, les decía que las personas que estaban ahí era porque realmente debían estarlo y porque habían cosas en su camino que estarían marcadas por la investigación. Desde allí muchas inquietudes han surgido y obviamente estamos en un proceso de consolidación del semillero, pero ya para el próximo semestre hay una proyección muy interesante sobre el trabajo que se va a desarrollar. Y así como en ese momento estaba plenamente convencida de lo importante que era ese espacio y ese compartir de saberes para los que estábamos allí, que éramos como 100 personas, se convocó a 100 personas y 100 personas llegaron. Hoy también estoy convencida de que esto posiblemente nos va a hacer tomar decisiones más responsables, ¿sí? No quiero tergiversar lo que dijo Iván porque yo sé que el tema no se eligió por el tema de las elecciones, pero vale la pena que, ya que estamos hablando de estos temas, nos cuestionemos acerca de las decisiones que estamos tomando como ciudadanos. Ahí les dejo esa inquietud. Entonces vamos a continuar con el siguiente ponente. Con el señor Jonathan Brausín Pérez. Él es psicólogo de la Universidad Nacional, es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externada de Colombia y es candidato a magíster en Derecho con profundización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Será que vale la pena escucharlo? Claro. Entonces les voy a pedir el favor que hagan silencio, sobre todo a las personas que están en la parte de atrás, que por favor hagan absoluto silencio para que podamos aprovechar esta intervención de Jonathan. Él tiene hoy una pregunta para nosotros. ¿Quiénes componen el universo de víctimas del conflicto armado colombiano? Y estas reflexiones parten de los pronunciamientos de la Corte Constitucional al respecto. Buenas noches para todos. Muchas gracias a los organizadores del foro. Estoy muy complacido de estar acá con ustedes, de ver un auditorio tan lleno, pues realmente inspira y siente uno que en efecto aquí hay muchos colegas que pueden llegar a hacer muchas cosas muy buenas por temas como estos, como los que estamos tocando de participación, víctimas, derechos humanos y pues cosas que realmente en el contexto colombiano nos tocan bastante. Entonces, pues esta noche les traigo, digamos, unas pequeñas reflexiones sobre lo que significa ser víctima en el conflicto armado colombiano, que ha dicho la Corte Constitucional, que es, digamos, la intérprete obligada y más autorizada al respecto. Y pues a partir de eso espero que se generen muchas dudas que podamos compartir en el foro y que tengan que ver sobre todo con el papel de los psicólogos frente a lo que se considera una víctima, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hace unos minutos la ponencia de Iván me hacía pensar, muchas víctimas pueden llegar a ser victimarios algún día y en nuestro deber, en nuestra oficio, en nuestro ejercicio profesional, muchas de esas situaciones pueden cambiar y entonces tal vez en lo que cada uno de nosotros pueda llegar a hacer con una persona que ha sido víctima del conflicto armado o en otro contexto, podamos evitar situaciones como los ciclos de la violencia y estas cosas que vemos día tras día que seguramente a muchos de nosotros nos han tocado. Entonces, para empezar, pues vamos a
voy a hacer un contexto muy grueso sobre lo que ha significado el conflicto armado colombiano, pero más que el conflicto, centrarme como en una noción muy general sobre lo que son los actores del conflicto, ¿sí? ¿Quiénes participan en el conflicto armado colombiano? ¿Quiénes han participado y ya no? ¿Y quiénes ahora sí participan? ¿Esto a fin de qué? Son los actores los que generan las víctimas, ¿sí? Quien participa en el conflicto da lugar a afectaciones para las personas que no participan en el conflicto. Esto es lo que en el derecho internacional humanitario decimos: participar en las hostilidades o no participar en las hostilidades. Quien no participa en las hostilidades es un civil y generalmente es el que se ve más afectado. El que participa en las hostilidades finalmente está ejerciendo su oficio. Yo soy un combatiente, soy un soldado, elegí por opción, no sé, la guerrilla u otro grupo, pues estoy ejerciendo mi oficio, pero el civil, el que está a la mitad, ese es el que se ve más afectado. Entonces, para empezar, ¿no? Pues ya Iván nos hacía una pequeña reflexión sobre el Bogotazo, 1948, violencia bipartidista. Yo voy a empezar un poco más acá. Voy a empezar en 1964 con la fundación de la guerrilla de las FARC, que es la más antigua de todas, ¿no? Entonces, en las montañas de Marquetalia se funda la guerrilla de las FARC, que en principio aboga por unas reformas y un tipo de, digamos, unos objetivos, tal vez entre comillas muy loables, el ejercicio político y demás. No vamos a discutir qué pasa con eso hoy en día, pero sí quiero que tengamos en cuenta la fecha de 1964 para situar un posible inicio. Ya vamos a hacer un salto muy grande, vamos a hablar de la década de los 90 cuando aparece otro gran actor armado. Es decir, si tenemos esta primera frase nos indica: hay un conflicto desde 1964 que sigue la confrontación entre guerrillas y fuerza pública, ¿sí? Pero resulta que pues los civiles que estaban en medio de ese conflicto, eventualmente algunos empezaron a armarse, empezaron a ejercer la justicia por su propia cuenta, ¿sí? Entonces ahí retomo las palabras de la ponencia anterior: de pronto yo no me siento representado, yo siento que el Estado no está haciendo nada y tal vez entonces pretendo o ejerzo la justicia por mi propia cuenta. Empiezan a haber unos grupos que son las denominadas autodefensas, pero me interesa situarme en la década de los 90, principalmente en el año de 1997, cuando se crean las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, en este año se reúnen muchos bloques que estaban distribuidos a lo largo del territorio nacional y se unen en un proyecto común. Pues las aspiraciones del proyecto no vamos a entrar a discutirlas, pero sí vamos a decir que se unen en un solo grupo, que son las conocidas AUC, que reúnen grupos de la Orinoquía, de Urabá y de otros lugares para montarse en lo que se conoce como el proyecto paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ya entonces decimos, desde la década de los 90 tenemos tres actores, ¿no? Fuerzas militares, guerrilla y grupos paramilitares. ¿Qué pasa? Estos señores paramilitares a partir del año 2000 empiezan a iniciar un proceso de acercamiento con el gobierno nacional hasta que finalmente entre el año 2003 y el 2006 digamos que llevan a cabo su desmovilización. Esa desmovilización consiste, digamos, en una dejación de armas a cambio de algunos beneficios jurídicos, pues a cambio, pues, digamos, teniendo en cuenta todo lo que estas personas y estos grupos habían ejecutado. Pero pues aquí para el caso en particular me interesa que tengan en cuenta algo. Había 40 estructuras activas hasta el año 2006, ¿sí? O digamos hasta antes de que se iniciaran los acercamientos para la desmovilización. Pero se supone que se iba a desmovilizar todo el aparato conocido como AUC, que se componía de sus 40 estructuras activas, y se desmovilizan solo 34, ¿sí? Entonces esto ya nos deja una sensación.
habían 3 actores, se desmoviliza uno, pero quedan como 2 y medio, porque es que resulta que aquí me quedaron 6 estructuras que no se desmovilizaron y que ya vamos a ver qué implicaciones tiene eso hoy en día y qué implicaciones tiene eso cuando hablamos de víctimas. Entonces, tengamos en cuenta eso. Se cumple un proceso de desmovilización y hasta ahí, pues, digámoslo así, en términos generales, hay 2 actores que persisten en el conflicto. Por un lado tenemos las guerrillas, por el otro lado tenemos la fuerza pública. Seguimos acá en la prueba del tengamos en cuenta lo que pasa después, más o menos año 2007, año 2006 finales, y es que después del proceso de desmovilización se empiezan a observar o se empieza a advertir la presencia de algunos grupos armados, unos grupos que no hacen parte ni de la categoría de guerrillas ni de la categoría de fuerzas públicas, porque la fuerza pública está plenamente identificada, sabemos que son los que tienen el ejercicio de la fuerza, digamos, en cabeza del Estado, que son los únicos que pueden portar armas, demás. La guerrilla, pues de alguna forma, a lo largo de todos estos años la habíamos aprendido a reconocer. De hecho, pues algunos en noticieros y demás, pues acabamos de salir de un proceso de paz fallido también en San Vicente y demás. Entonces ya como que la guerrilla la teníamos también como, digámoslo, interiorizada, pues podríamos eventualmente reconocerla. Si se desmoviliza el tercer grupo, ¿qué pasa con esto? ¿Cuáles son esos grupos que empiezan a aparecer y que no caen en la categoría ni de fuerza pública ni de guerrilla? Pues entonces muchos estudios nos dicen que hacia 2006-2007, en las zonas que antes eran de presencia paramilitar principalmente, empiezan a observar una serie de grupos civiles armados que empiezan a afectar a la población civil y los denominan disidentes, rearmados o emergentes. Disidentes, vamos a tener en cuenta que son estas 6 estructuras que no se desmovilizaron, ¿sí? Ellos, entonces, digamos que se hicieron a un lado en el proceso de desmovilización. Rearmados, grupos que se desmovilizan y que vuelven a tomar las armas una vez digamos, llevan a cabo el proceso, y los grupos emergentes, que son nuevos grupos, compuestos tal vez por algunos que se desmovilizan, tal vez por otros civiles, gente que pasa de un bando a otro, de un grupo a otro. Esos son los conocidos como emergentes. Ahí entonces ya empieza a generarnos unas dudas o unos problemas a las personas que trabajamos con víctimas, y es, ¿cómo así? Teníamos la guerrilla, teníamos la fuerza pública, y ahora resulta que tenemos un tercero que además es como tiene unas fronteras muy nebulosas, porque no sabemos si es que se desmovilizó o no, si es que este es un nuevo grupo, si es que fue de los que no quiso, volvió a tomar las armas, pero surgió el proceso, bueno, en fin. Esto, por favor, ténganlo muy en cuenta. Es un fenómeno, digamos, muy interesante. Creo que pasa en muchos otros países donde ha habido conflicto, aún después de negociaciones de paz y todo, puede que aquí nos pase, pero estos grupos son, digamos, importantes para el universo, para lo que vamos a hablar hoy, de víctimas. Por favor. Yo les decía, 2007-2008 empiezan a identificar ese tipo de grupos, pero entonces en el año 2010 es el gobierno mismo el que nos dice, porque es que antes los que nos decían eran las ONGs o los estudios académicos, otra gente. Sí, no hay un pronunciamiento, digámoslo así, oficial, pero entonces acá hay un decreto. Aquí quiero hacer un paréntesis, yo voy a hablar de decretos, de sentencias, de números y años. De pronto no, yo sé que eso a los psicólogos a veces nos asusta un poco, pero no, realmente más que el número y el año, quiero que se queden de pronto con el concepto o con la idea, porque pues de repente pues eso no es importante y muchas veces yo no me acuerdo, pero quiero que tengan en cuenta la idea de lo que les vengo a decir, o mejor el contenido de esos números, esas sentencias y demás. Hay un decreto en el año 2010, se llama el 2374, y ya el gobierno nos dice, es que hemos advertido la presencia de unos grupos que al parecer pues no sabemos de dónde salen, como que tal vez se tomaron las armas de nuevo, como que no, pero entonces lo importante es que le da estas características. Dice,
Son organizaciones con carácter multidelictivo, por esto pues quiero poner como ejemplo que se pueden dedicar al contrabando, al narcotráfico, a la extorsión, multidelictivo. Independientes unas de otras, entonces cada una pues en efecto puede que tenga su cabeza o su zona de acción, son independientes, carentes de cualquier tipo de ideología y que convergen en zonas donde se desarrolla la cadena del narcotráfico. Esto es importante porque tal vez el principal motivo que expone el decreto que nos dice que esos grupos, pues, no sé, como, ¿qué están haciendo acá? Pues están haciendo algo en función del narcotráfico, ¿no? Entonces, la cadena del narcotráfico que implica cultivo, producción, comercialización, envíos al exterior, en lo que sea, ellos están ahí. ¿Y quiénes son? Tenemos, digamos que aquí nos identifican unas grandes estructuras conocidas como rastrojos, paisas, urabeños, ERPAC, Renacer y los machos. Pues digamos que entrar en detalles de cada uno pues no me interesa, pero sí para que tengamos en cuenta que aquí tenemos 3, 4, 5, 6 grandes estructuras conocidas como las BACRIM, ¿sí? Que el gobierno empieza a reconocer en el año 2010. ¿Qué pasa? ¿A dónde quiero llegar? Ya tenemos entonces, al parecer, 3 grupos de nuevo. Solo que esta vez hay otros que son como, que no sabemos muy bien de dónde salieron, pero ahí está. Y recordemos que hace un momento les decía, guerrilla, paramilitares, los dos grupos tenían un objetivo. Si bien la guerrilla por un lado dijo en su momento vamos a tomar el poder, tiene unas ideas de una filosofía determinada, digamos, busca la ejecución del Estado social, lo que sea, ese es el objetivo, o digamos, así nació, y lo estoy poniendo de una forma muy general, muy gruesa, tampoco soy experto en guerrillas, pero por el otro lado los paras uno les encuentra exactamente también, entre comillas, una ideología, qué quieren hacer, por qué lo hacen y por qué se armaron y por qué. Sí, pero a estos grupos solo el gobierno les empieza a encontrar un objetivo netamente económico, en principio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Ya tenemos otra vez las 3 estructuras armadas, pero entonces centrémonos en esto. A 2014, las guerrillas y los grupos post desmovilización son responsables de un gran número de agresiones que padece la población civil en el territorio colombiano. Entonces tenemos unas fuerzas militares que están en el ejercicio del poder de las armas, en cabeza del Estado y que van a ir a atacar guerrillas y grupos post desmovilización, que son los que ya les explicaba.